Bueno, el día de ayer habíamos quedado hasta acá, habíamos alcanzado a ver un poco los nervios craneales, los nervios raquídeos. Recuerden que estamos viendo el sistema nervioso periférico. Dijimos que ese sistema nervioso periférico se dividía en somático y autónomo, ¿sí? El somático, yo les dije que es la rama del control de los músculos esqueléticos. Entonces ese sistema nervioso somático es voluntario, excepto en el arco reflejo, que es lo que vamos a ver ahora. En cambio, el sistema nervioso autónomo se encarga del control de los órganos, del músculo cardíaco, del músculo liso, y ese sistema nervioso autónomo es involuntario. Entonces, lo dividíamos en simpático, parasimpático y entérico. Entonces, empezamos a ver los nervios craneales y los nervios espinales o raquídeos. Acuérdense que los nervios craneales eran 12 pares que se conectaban con el encéfalo, mientras que los nervios espinales o raquídeos se conectan a la médula y son todos mixtos, es decir, que son sensitivos y motores a la vez. Y estuvimos viendo esta imagen, por último, de cómo ingresaban estos nervios, o cómo, en el caso de la médula, cómo emergen de la médula la rama motora y la rama sensitiva. Acuérdense que el nervio, eh, cuando se acerca a la médula, se divide en dos, en motor y sensitivo, o en la rama motor y rama sensitiva, y que esos nervios entraban entre vértebra y vértebra. Entonces, uno de los procesos más importantes que lleva a cabo la médula es el arco reflejo. El arco reflejo es una respuesta involuntaria que nosotros damos, es una respuesta que nosotros decimos estereotipada, es una respuesta innata que damos. ¿Y qué significa esto? Significa que no es una respuesta que nosotros podamos controlar, ni tampoco es una respuesta que eh, tengamos que aprender, sino que es una respuesta que nacemos. ¿A qué me refiero con un reflejo? Por ejemplo, cuando yo toco algo caliente y saco la mano, o por ejemplo, cuando me tiran algo en la cara y atino a cerrar los ojos, o por ejemplo, cuando, no sé si han visto este, supuestamente tip o estudio que se hace, que cuando te golpean la rodilla levantas la pierna. Bueno, esos son reflejos, hay un montón, son los más conocidos, ¿sí? Pero hay un montón. Entonces, la realidad es que esos reflejos son procesados en la médula espinal. Entonces, ese arco reflejo yo no lo estudio, no lo puedo aprender. Y por más que en el proceso intervengan los músculos esqueléticos, es un proceso involuntario. Entonces, por eso cuando yo les dije, chicos, el sistema nervioso somático se encarga de lo que es el control de los músculos esqueléticos y es voluntario, les hice la aclaración, excepto en el arco reflejo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que dentro de los reflejos nosotros vamos a tener dos, el reflejo monosináptico y el reflejo polisináptico. ¿Qué significa esto? El reflejo monosináptico es el reflejo más simple, donde un estímulo estimula a mi neurona sensitiva, esa información aferente viaja por la neurona sensitiva y directamente hace sinapsis con una neurona motora. Entonces, esa neurona motora hace sinapsis con la sensitiva dentro de la médula y por la neurona motora viene la información eferente hacia un músculo o hacia un efector. Ese es el reflejo más simple, donde fíjense que no intervienen interneuronas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en el reflejo polisináptico sí intervienen interneuronas. Entonces, voy a tener una neurona sensitiva que me trae la información aferente, hace sinapsis con una interneurona, y esa interneurona hace sinapsis con una neurona motora que lleva la información eferente. Entonces yo saco la mano, por ejemplo. Entonces, este arco reflejo es una respuesta, como yo les dije, que da la médula, la procesa la médula. Entonces, por ejemplo, cuando me quemo, saco la mano.
Entonces, si ustedes se fijan en el movimiento de sacar la mano, participan músculos esqueléticos, del brazo, del antebrazo, de la mano, del hombro, de la espalda. Sin embargo, esos músculos, en ese caso, están actuando en forma involuntaria. Yo no lo controlo. Entonces, acuérdense que la información o la vía aferente es la que lleva información desde los receptores hacia el sistema nervioso central, y la vía eferente es la que lleva información del sistema nervioso central hacia un efector. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos reflejos? Que en este intervienen las interneuronas y en este no. Directamente hay sinapsis de la neurona sensorial con la neurona motora. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, entonces, hemos visto hasta acá la médula en general. Recién yo les estuve contando algunas diferencias entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, dijimos, bueno, este controla los músculos esqueléticos, este controla los órganos, músculo liso, músculo cardíaco. Este es voluntario, con excepción de los reflejos, este es involuntario. Bueno, no solamente son esas algunas de las diferencias, estructuralmente también son diferentes. Entonces, recuerden que sistema nervioso periférico, primer división que hacemos, somático, autónomo. El sistema nervioso somático tiene una particularidad, y es que las neuronas motoras, que son las que me conducen información eferente, quiere decir desde el sistema nervioso hacia un efector, el cuerpo de la neurona motora se encuentra dentro del sistema nervioso central, y el axón es larguísimo y va hacia el músculo esquelético. Por ejemplo, yo tengo una neurona motora que su cuerpo celular está en la médula y el axón, largo, 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 llega hasta, no sé, el músculo de la pierna, o hasta el músculo del muslo, o hasta los músculos del brazo, o hasta los músculos del antebrazo. Entonces, la particularidad que tiene el sistema nervioso somático es que el cuerpo de la neurona queda en el sistema nervioso central y el axón es largo, 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 hasta llegar al músculo esquelético que tiene que inervar. No pasa lo mismo con el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso autónomo intervienen dos neuronas que hacen sinapsis en una estructura que se llama ganglio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo una fibra preganglionar y una fibra posganglionar que hacen sinapsis en una estructura que se llama ganglio. Entonces, voy a tener una neurona preganglionar o una fibra preganglionar que va a ir desde el sistema nervioso central, por ejemplo, desde la médula, hasta el ganglio. Y una segunda fibra que va a ir desde el ganglio hacia el efector, que puede ser, por ejemplo, un órgano, no sé, el corazón. Entonces no es un solo axón largo de una neurona que llega hasta el músculo. En este caso son dos fibras, una preganglionar y una posganglionar, que están haciendo sinapsis en un ganglio. Entonces, ¿por qué es importante que esto lo entiendan? Porque vamos a profundizar en la diferencia entre el sistema nervioso autónomo simpático y autónomo parasimpático, y van a ver que también hay una diferencia ahí. Si bien en los dos hay una fibra preganglionar y posganglionar y un ganglio en el medio, van a ver que esa fibra pre y posganglionar son distintas. Pero no es solamente esa la diferencia. Por ejemplo, el sistema nervioso somático puede estimular o no un músculo, pero nunca puede inhibirlo. En cambio, el sistema nervioso autónomo puede estimular o inhibir la actividad de un órgano, por ejemplo, la actividad de los bronquios. Entonces, el sistema nervioso autónomo puede estimular o inhibir, pero el sistema nervioso somático solo estimula, no puede inhibir. ¿Se entiende la diferencia hasta acá? ¿O más o menos?
Sí, Dani, se entiende. Bien. Otra de las diferencias que encuentro es que en el sistema nervioso somático, a ver, acuérdense, repito, que la vía aferente es la que lleva información desde receptores hacia el sistema nervioso central. Entonces, en el caso del sistema nervioso somático, la vía aferente principalmente lleva información de los órganos de los sentidos, de la vista, de la audición, del tacto, del gusto. Entonces, el sistema nervioso somático, la información que le lleva al sistema nervioso central es principalmente proveniente de los órganos de los sentidos, que ya lo vamos a ver en la unidad que sigue. Sistema nervioso autónomo, la vía aferente lleva principalmente información de receptores internos del cuerpo. Por ejemplo, receptores de presión, por ejemplo, receptores de temperatura, por ejemplo, receptores químicos. Entonces, no lleva información referida a los órganos de los sentidos, de la vista, del tacto, sino que lleva información principalmente de receptores internos. Por ejemplo, receptores que tengo, no sé, en las venas, receptores que tengo en algún órgano determinado. Estas diferencias son las más importantes entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Ahora, dentro del sistema nervioso autónomo, volvemos a hacer una subdivisión en simpático, parasimpático y entérico. Ya dijimos que el entérico es la rama que controla el sistema digestivo, pero nosotros nos vamos a concentrar en la división parasimpática y división simpática. ¿Por qué me concentro en esto? Primero, la división simpática y parasimpática es una división que antes se creía que siempre eran antagónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno me aumentaba la frecuencia cardíaca, el otro me la disminuía, que si uno me dilataba las pupilas, el otro me las contraía. Con el correr del tiempo se empezó a descubrir que no siempre es así, que hay funciones que cumple el parasimpático y el simpático no, hay funciones que cumple el simpático y el parasimpático no, y hay procesos en donde los dos estimulan, no es que uno estimula y el otro inhibe. ¿Sí? Antes se pensaba que siempre eran antagónicos la rama simpática y la rama parasimpática. Ahora, estructuralmente, más allá de sus funciones, porque les cuento un poquito que el sistema nervioso simpático me prepara para la lucha, para la huida, cuando quiero salir corriendo, entonces mi frecuencia cardíaca va a aumentar, mi frecuencia respiratoria va a aumentar, se me van a dilatar las pupilas. Ahora, ¿qué va a pasar con el sistema nervioso parasimpático? Es el que me va a volver a la calma, es el que me va a volver a restaurar las funciones de mi cuerpo, me va a permitir recuperarme. Entonces, me va a bajar la frecuencia cardíaca, me va a bajar la frecuencia respiratoria. Pero más allá de que funcionalmente pueden cumplir a veces funciones antagónicas, estructuralmente también son distintos. Acuérdense que los dos pertenecen a lo que es el sistema nervioso autónomo, tanto la parte parasimpática como la parte simpática. Entonces, en los dos, para yo conectar el sistema nervioso central con el efector, voy a tener una fibra preganglionar y una fibra postganglionar. Y esas dos fibras se van a unir en el medio en algo que llamamos ganglio. Pero, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en la división parasimpática, la fibra preganglionar es larga y la postganglionar es corta. En el simpático es al revés. La fibra preganglionar es corta y la postganglionar es larga. Pero no es la única diferencia. Por ejemplo, las fibras preganglionares en el sistema nervioso parasimpático salen de la región del cráneo y en la médula de su región sacra. En cambio, en el sistema nervioso simpático, las fibras preganglionares salen de la región torácica y lumbar de la médula. Pero además, el ganglio, a donde se unen la fibra preganglionar y la fibra postganglionar, en el sistema parasimpático o en la rama parasimpática está más cerca del órgano que se inerva y acá, en el simpático, está más cerca de la médula espinal. Ahora les voy a hacer un esquemita para que entiendan.
pero no es la única diferencia. Por ejemplo, acá tanto la fibra preganglionar como la posganglionar liberan acetilcolina como neurotransmisor, mientras que en la división simpática no pasa lo mismo. La fibra preganglionar me libera acetilcolina, pero la posganglionar me libera noradrenalina. Entonces, más allá de que funcionalmente puedan cumplir funciones antagónicas, estructuralmente no son iguales. Por ejemplo, miren, acá vemos, para que se den una idea, este es el sistema parasimpático, acá vemos la fibra preganglionar saliendo de la región craneana, y acá vemos la fibra preganglionar saliendo de la región sacra. Y en el simpático veo la fibra preganglionar saliendo de las regiones torácicas y la fibra preganglionar saliendo de la región lumbar, que es un poco lo que yo les estaba contando acá, de dónde surgían las fibras preganglionares. Ahora les voy a hacer un esquemita, para eso les tengo que compartir pantalla, de esto que les estoy diciendo de preganglionar corto, largo, cerca del ganglio, cerca del sistema nervioso. Ahora esperen que les dejo de compartir esto y les comparto lo que un esquemita, les voy a hacer un esquemita simple, como para que entiendan a qué hace referencia. Espérenme, ahí les comparto la pantalla. Espérenme un minuto, ahí está. Ahora les comparto pantalla, aguántenme. Ahí está. Bueno. Miren, entonces, como yo les dije, yo voy a tener el sistema nervioso central, supongamos que en ese sistema nervioso central vamos a tener en cuenta la médula. Entonces, ese es de donde surgen. Obviamente, como les dije, en el caso del sistema nervioso parasimpático hay algunos preganglionares que surgen de la región craneana. Pero vamos a comparar, por ejemplo, las dos que surgen de la médula, simpático y parasimpático. Supongamos que acá tengo el efector. Ese efector puede ser, no sé, un órgano como el corazón, o puede ser, no sé, las pupilas, o pueden ser los bronquios, no importa. Ese es el efector. Ahora, como yo les dije, en el sistema nervioso autónomo yo voy a tener una fibra preganglionar y una fibra posganglionar. No tengo una neurona donde el cuerpo de la neurona queda acá, como por ejemplo en el somático, y todo el axón largo recorre hasta llegar al efector. Eso en el sistema nervioso autónomo no pasa. Eso pasa en el somático, que tengo un axón largo que llega hasta el músculo esquelético. Bueno, eso en el autónomo, que es el que estamos viendo nosotros, no pasa. Tengo una fibra preganglionar y una fibra posganglionar. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el sistema nervioso, si ustedes se acuerdan lo que les dije yo recién, en el parasimpático la preganglionar era larga y la posganglionar era corta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La preganglionar es la que va a ir desde el sistema nervioso central hacia una estructura que yo le llamo ganglio. Entonces, esta va a ser la fibra preganglionar. La preganglionar es larga. La posganglionar, que es la que me comunica el ganglio con el efector, es corta. Entonces, preganglionar larga, posganglionar corta. Esto pasa en el parasimpático. En el simpático era al revés. Si se acuerdan, volvemos al cuadrito, la preganglionar era corta, la posganglionar era larga. Entonces, en este caso, la preganglionar, que es la que va del sistema nervioso central al ganglio, es corta, acá está el ganglio, y la posganglionar, que es la que va del ganglio al efector, es larga. Esta es la posganglionar, esta es la preganglionar. Entonces, claramente,
por una cuestión de longitud de esta fibra pre y post, este ganglio está más cerca del órgano efector que del sistema nervioso central. Eso pasa en el parasimpático. En el simpático, el ganglio está más cerca del sistema nervioso central que del efector, que es justamente lo que yo les estaba diciendo acá. En el parasimpático el ganglio está más cerca del órgano y en el simpático el ganglio está más cerca de la médula espinal. A su vez, recuerden que en el parasimpático las dos fibras van a liberar acetilcolina, tanto la pre como la postganglionar, mientras que en el simpático no va a pasar lo mismo. En el simpático, la preganglionar libera acetilcolina y la postganglionar libera noradrenalina. Cuando nosotros hablamos de neurotransmisor efector en los distintos sistemas, cuando yo me refiero a efector, hablo del que libera el parasimpático, perdón, la postganglionar. Entonces, por ejemplo, acá la postganglionar va a liberar acetilcolina y acá la postganglionar va a liberar noradrenalina. A eso le llamo neurotransmisor efector. Entonces, ¿se entiende más o menos? Esto es un esquemita. Estructuralmente, ¿cómo es la estructura del simpático y del parasimpático? ¿Más o menos? Sí, hay que analizarlo un poco porque es medio ¿Qué parte no entendiste complejo. ese? O sea, no veo una diferencia entre una y otra. Bueno, la diferencia principal es si la fibra es más larga o es más corta. Vos fíjate que acá la preganglionar es bien larga y acá la preganglionar es bien corta. Sí, Esto es lo que pasa en el parasimpático y esto es lo que pasa en el simpático. Entonces, ya ves una diferencia en cuanto a la longitud de la neurona pre y postganglionar o de la fibra. Fíjate, acá la fibra preganglionar es larga, acá la postganglionar es corta. Y acá pasa al revés. La preganglionar es corta, la postganglionar es larga. ¿Ves la diferencia de las longitudes? sí, ahí Bien, veo. No entendería, o entonces, sea, la función de que sea más corto o más largo. en realidad no es función, estamos comparando estructuralmente la diferencia. Las funciones todavía no las vemos del para y del simpático. No, todavía no vemos la diferencia funcional entre uno y el otro. Ahora las vamos a ver. Acá estamos comparando estructuralmente que son distintos. Entonces, ¿qué pasa? Este ganglio, que es donde se produce la sinapsis entre la pre y la postganglionar, está más cerca del sistema nervioso central que es la médula. Este ganglio está más cerca del órgano efector, que puede ser, como te digo, la pupila, puede ser los bronquios o puede ser el corazón. Entonces, estructuralmente, las ramas simpática y parasimpática son distintas. Todavía no vemos funcionalmente cuál es la función o en qué se contradicen sus funciones. Hemos visto solamente hasta acá la estructura, nada más. Entonces, por ejemplo, más allá de que esta sea más corta, esta más larga y así, las dos neuronas liberan como neurotransmisor acetilcolina y en el simpático esta neurona libera acetilcolina, pero esta libera noradrenalina. O sea que ahí tengo otra diferencia más. No libera la neurona postganglionar el mismo neurotransmisor. Eso también es una diferencia estructural y obviamente funcional. ¿Se entiende la diferencia ahora? Sí, Todavía no ahora me vemos, quedo. todavía no vemos la diferencia funcional. Yo todavía no te digo este dilata, este contrae, este. Simplemente estoy viendo las diferencias estructurales nada más por ahora. Ahora vamos a ver las diferencias funcionales. Entonces, el simpático, al liberar noradrenalina acá, hace que la noradrenalina es un principalmente excitador, entonces hace que se estimule esto de la lucha, de la huida. En cambio acá, el neurotransmisor que se libera es la acetilcolina. Entonces, al liberar distintos neurotransmisores en sus neuronas postganglionares, en sus fibras postganglionares, los efectos que causan las dos ramas
son distintas. Por eso decimos que este es el que nos prepara para la lucha, para la huida, para salir corriendo, y este, el parasimpático, es el que nos vuelve a la normalidad, el que nos restaura las funciones a la normalidad. Ahora vamos a ver un poquito más, ahí les dejo de compartir, vamos a ver un poquito más de estas diferencias en las funciones que pueden cumplir. Ahí les comparto el Power de nuevo, aguántenme un minuto. Esas son las diferencias estructurales, Emma, exactamente, entre la rama simpática y parasimpática. Ahora vamos a ver las diferencias funcionales entre los dos, es decir, qué función cumple uno y qué función cumple el otro. Miren, acá tenemos diferencias funcionales. Por ejemplo, si ustedes se fijan, por ejemplo me dice, el simpático me dilata las pupilas. Esa dilatación de pupilas se llama midriasis. El parasimpático me contrae las pupilas, eso se llama miosis. El parasimpático me estimula el proceso de salivación. En cambio, el simpático me lo inhibe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos ponemos nerviosos, la boca se nos seca. El simpático nos dilata los bronquios, el parasimpático nos contrae los bronquios. El simpático nos aumenta la frecuencia cardíaca, que se conoce como taquicardia. El parasimpático nos retarda la frecuencia cardíaca, que se conoce como bradicardia. Hasta acá hemos visto todas funciones antagónicas, pero eso no siempre se cumple, que es un poco lo que yo les decía al principio. Por ejemplo, el simpático tiene un efecto sobre el miocardio, que es el músculo de la pared del corazón, aumentando la fuerza de contracción de ese músculo, y el parasimpático no tiene efecto. El simpático te contrae los vasos sanguíneos, elevándote la presión arterial. El parasimpático todavía no se conoce un efecto sobre los vasos sanguíneos, sobre la pared de los vasos sanguíneos. Miren lo que pasa con el estómago y el intestino. El simpático te inhibe el peristaltismo. El peristaltismo son los movimientos por los cuales el bolo alimenticio se va moviendo desde que lo tragamos hasta que se va por el ano. El simpático inhibe los movimientos peristálticos. El parasimpático estimula todo lo que son la secreción de jugos gástricos, el peristaltismo. Fíjense lo que pasa en el hígado. El simpático estimula un proceso que se llama glucogenólisis. Si se acuerdan, lisis es ruptura, ruptura del glucógeno. Cuando yo rompo el glucógeno, que tengo almacenado en el hígado, libero glucosa. ¿Por qué el simpático me permitirá liberar glucosa? ¿Para qué será? ¿Para qué tendré que liberar glucosa? ¿Qué me permitía el simpático? ¿Cuándo se activaba? Cuando yo quería salir, ¿qué? De una situación de peligro. Cuando quería salir corriendo, la huida, la lucha. Entonces, para yo poder salir corriendo, chicos, para poder huir, necesito glucosa, porque necesito energía. Por eso es que el simpático me estimula el proceso de glucogenólisis, para tener glucosa en sangre, para poder obtener ATP y salir corriendo. En cambio, el parasimpático me estimula la contracción de la vesícula biliar. Esto ya lo vamos a terminar de entender cuando veamos digestivo. Dani, Dime. ¿y qué pasaría, por ejemplo, cuando una persona asusta a otra persona y esa persona como que se le Ahora lo vamos a activará ver. el sistema simpático? Ahora vamos a ver, depende de qué lo asuste y cómo se asuste. Ah, ok. ¿Sí? Miren lo que pasa con la vejiga. La vejiga, el parasimpático la contrae, pero te relaja el esfínter uretral, y el simpático relaja la vejiga y contrae el esfínter uretral. Ojo que no es lo mismo la vejiga que el esfínter uretral. La vejiga es donde almacenamos la orina, y el esfínter uretral es el esfínter que permite la salida de la orina. Es el esfínter que se abre
para que por la uretra salga la orina. Entonces, fíjense que cuando el parasimpático te contrae la vejiga, te relaja el esfínter. Y el simpático al revés, te relaja la vejiga y te contrae el esfínter. Fíjense lo que pasa en el hombre. No hay ninguno que inhiba. El parasimpático te estimula la erección y el simpático te estimula la eyaculación. Y miren lo que pasa, les cuento un poquito, ya lo vamos a terminar de entender bien cuando veamos endocrino. Por encima de los riñones yo tengo una glándula que se llama glándula suprarrenal, que como toda glándula produce hormonas, y en la parte interna de esa glándula se llama médula suprarrenal. Esa médula suprarrenal va a liberar dos hormonas importantes, que son la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas que justamente van a reforzar todos estos efectos. Entonces el simpático me va a estimular a la médula que libere adrenalina y noradrenalina. El parasimpático no tiene efecto sobre la médula. Entonces, fíjense ustedes como no siempre todas las funciones son antagónicas. No es siempre este me inhibe, este me contrae, este me dilata, este me estimula, este me inhibe. Fíjense que hay un montón de funciones donde los dos estimulan o uno tiene efecto y el otro no. Entonces, ojo con esto, con que siempre son antagónicos. Antes se pensaba que en todo eran antagónicos, y la verdad es que no es así. Ahora, como les dije yo, el sistema nervioso simpático se va a activar frente a cuando quiero salir corriendo. Reacciones de huida, de lucha. Ustedes cuando vayan a rendir a la facultad van a querer salir corriendo. Entonces su sistema nervioso simpático se va a activar, ¿sí? Cuando, qué sé yo, salen con una persona con la que, no sé, tienen una relación, también se activa el sistema nervioso simpático. Cuando vayan a rendir un examen, cualquiera sea, aunque ya estén adentro de la facultad, se activa el sistema nervioso simpático. Siempre que yo quiero salir corriendo, huir, estoy nervioso, estoy ansioso, tengo miedo, activo el simpático. Entonces, mi frecuencia cardíaca aumenta, mi frecuencia respiratoria aumenta, se dilatan mis pupilas, siento que me están persiguiendo porque me van a robar, se activa el sistema nervioso simpático. Ahora, miren, les muestro acá un poquito lo que estábamos hablando antes. Esta imagen está en el cuadernillo también. Fíjense acá, por ejemplo, tengo estos puntitos, hacen referencia al ganglio. Esta es la neurona, o la fibra, mejor dicho, preganglionar, ganglio, fibra postganglionar. Fibra preganglionar, ganglio, postganglionar. Entonces, repito, fíjense cómo del parasimpático las fibras preganglionares salen de la región craneana y de la región sacra. Entonces acá vemos los efectos. Me contrae la pupila, me estimula la salivación, me contrae los bronquios, reduce el latido cardíaco, contrae la vejiga. En este lado tenemos lo que hace el simpático. Y lo mismo, acá tenemos la fibra preganglionar, ganglio, postganglionar. Fibra preganglionar, ganglio, postganglionar. Y acá tenemos el efecto sobre las pupilas, sobre la saliva, sobre los bronquios, sobre la actividad digestiva. Ahora, aclaración importante. Ojo en esta imagen que tienen en el cuadernillo, que también en el cuadernillo sale como un pie de foto haciendo la aclaración. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque esta imagen tiene un error. La facultad, por más que la pone en su cuadernillo, hace la aclaración de que tiene un error. ¿Por qué? Fíjense que acá nos están mostrando la fibra preganglionar, ganglio, postganglionar. Acá lo mismo, fibra preganglionar, ganglio, postganglionar. Acá está el problema. ¿Por qué? Porque para la Facultad de Ciencias Médicas, si ustedes miran esta imagen, acá tengo la fibra preganglionar, ganglio, y acá me estaría indicando que a la glándula suprarrenal la inerva una fibra postganglionar. Para la Facultad de Medicina eso está mal. Para la Facultad de Medicina, quien inerva a la médula o a la glándula suprarrenal
es directamente la fibra preganglionar. Esta imagen acá, para la facultad, tiene un error. La imagen correcta es esta, que fíjense que la fibra preganglionar me inerva directamente a la glándula suprarrenal, puntualmente a la médula suprarrenal. Entonces, ojo con esto, porque para la facultad de medicina, quien inerva a la médula suprarrenal es una fibra preganglionar del simpático, no como muestra acá una fibra posganglionar del simpático. Eso está mal. De hecho, la facultad hace la aclaración diciendo, ojo que esta imagen tiene un error porque no es la fibra posganglionar quien lo inerva, sino la fibra preganglionar. ¿Alguna duda hasta acá que me quieran preguntar? ¿No? De mi parte no, Dani. Belu, me preguntaste en los órganos sexuales si es solo del hombre. Ah, no, en realidad en la mujer la estimulación está principalmente coordinada por hormonas. Obviamente la estimulación también va a generar, la estimulación de la zona pasa lo mismo que en el hombre. O sea, obviamente no me va a estimular la erección y la eyaculación, pero en la mujer también la estimulación lo que genera es la activación de todo lo que es la rama principalmente simpática y la liberación hormonal. Bien, vamos con las aclaraciones finales, pero no por eso menos importante. Ustedes acá tienen un cuadrito donde les explican el porqué de los efectos que se producen. Yo les dije que cuando se activa el sistema nervioso simpático, se produce lo que se llama la reacción de huida o de lucha. Es decir, se va a activar cuando yo quiera salir corriendo. ¿Y qué me va a pasar? Se van a dilatar mis pupilas, me va a aumentar la frecuencia cardíaca, se dilatan las vías respiratorias. ¿Por qué se dilatan las vías respiratorias? Y porque yo necesito que entre más aire, porque necesito correr. ¿Y qué pasa con los vasos sanguíneos? Y acá necesito que presten atención. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, yo necesito mantener básicamente o aumentar el flujo de sangre a aquellos lugares que son esenciales. ¿Qué es esencial si quiero salir corriendo? Los músculos. Principal. Si quiero salir corriendo, es esencial el hígado. ¿Por qué el hígado, Dani? Porque el hígado tiene almacenado glucógeno y cuando yo lo estimule va a liberar glucosa, que es la que necesito para salir corriendo. Entonces, los vasos sanguíneos que van hacia lugares como los músculos y el hígado se van a dilatar. Pero el flujo de sangre que va a otros lugares que no son tan esenciales, se van a contraer. Por ejemplo, a los riñones y al aparato digestivo. Si quiero salir corriendo, no me puedo poner a hacer la digestión, porque no es esencial para la huida. Entonces, aumenta el flujo de sangre a los lugares que son esenciales para la huida, para salir corriendo. Los lugares que no son esenciales para huir, como los riñones o el sistema digestivo, el flujo de sangre disminuye. Y para que el flujo de sangre disminuya, los vasos sanguíneos que van a esos lugares se contraen. Dani, Dime. ¿es por eso que cuando una persona está nerviosa no tiene ganas de comer? No solamente no tiene ganas de comer, sino también que su sistema digestivo en general, por ejemplo, su ritmo evacuatorio también puede verse alterado. Por ejemplo, empezamos a puede darse estreñimiento, porque el peristaltismo disminuye, el proceso digestivo se hace más lento, nos empieza a doler el estómago. Claro, porque lo poco que comemos, el peristaltismo está tan lento, hay tan poca secreción de jugos gástricos que nuestro sistema digestivo también se ve enlentecido. Entonces, cuando yo estoy nervioso y tengo una activación del simpático, todos estos efectos tienen un fin.
Entonces, como les digo, estos efectos tienen un porqué. Yo necesito aumentar el flujo de sangre a los lugares que son esenciales. ¿Qué es esencial? Los músculos para salir corriendo y el hígado para que me libere glucosa. Lo demás no es esencial. No me puedo poner a producir orina y orinar cuando tengo que salir corriendo, porque pierdo tiempo. No puedo aumentar el flujo de sangre al sistema digestivo si necesito aumentar el flujo de sangre a los músculos. Entonces, es por eso que todo tiene un porqué. No es que, me aumenta el flujo porque sí, no. Tiene un porqué. Entonces, esta activación simpática, cuando se produce, me activa solamente o me aumenta lo que son el flujo de sangre a lugares que son esenciales. Los lugares que no son esenciales, no. Ahora, hemos estado hablando del simpático, del simpático, del simpático. ¿Qué pasa con el parasimpático? El parasimpático, como yo les dije, es quien me restaura, quien me vuelve a la normalidad. Por ejemplo, es quien se activa durante los procesos digestivos, porque es el que me permite la secreción de los jugos gástricos que van a intervenir en el proceso digestivo, quien me promueve el peristaltismo, pero también se encarga de procesos básicos como la salivación, estimula la salivación, la lagrimación, micción es orinar, la digestión y la defecación. Estos procesos están principalmente controlados por el sistema nervioso parasimpático, no por el simpático. Entonces, como les dije recién, por ejemplo, el parasimpático es quien me estimula la secreción de jugos gástricos, peristaltismo en los procesos digestivos, es quien me estimula la salivación, es quien me estimula la lagrimación. ¿Y qué pasa con la micción y la defecación? Y dijimos que relaja el recto, o sea que me estimula el proceso de defecación. Y en el caso de la vejiga, me contrae la vejiga y me relaja el esfínter, o sea que también estimula los procesos de micción. Ahora, existe algo que se llama el miedo paradójico. ¿Qué es el miedo paradójico? Es cuando una persona se encuentra ante una situación que no tiene escapatoria. La persona se siente acorralada y sabe que no puede escapar ni tampoco puede ganar. En ese momento va a haber una activación generalizada del sistema nervioso parasimpático. Entonces, conclusión, vamos ustedes con la conclusión. Miedo paradójico. Siento que no puedo escapar, me siento acorralado. Se activa mi sistema nervioso parasimpático generalizado. ¿Qué me va a pasar? Contrae ¿Te vejiga. orinas encima? Muy bien. Me orino encima. Contrae vejiga, relaje esfínter uretral. La persona se orina encima. ¿Y qué más le va a pasar? ¿Qué pasa con el recto? ¿Qué le va a pasar a esa persona? ¿Se defeca encima también? Exactamente, eso es lo que se conoce como miedo paradójico. Una persona siente que no tiene escapatoria, siente que no tiene salida. Entonces, en ese caso, se activa el sistema nervioso parasimpático, no el simpático. Entonces la persona puede orinarse y defecarse encima. ¿Cuándo les parece a ustedes que podría pasar esto del miedo paradójico? Cuando estamos por morir. No, porque lamentablemente no sabes que te vas a morir. Ojo que no es lo mismo la pérdida del control de los esfínteres. Por ejemplo, una persona grande pierde el control de los esfínteres, pero no por miedo paradójico. Pierde el control de los esfínteres con el correr de la edad. Lo mismo un bebé no tiene control de esfínteres porque todavía no se ha desarrollado eso, pero no está relacionado con su miedo paradójico. Estamos hablando de una persona que no tiene alteraciones en sus esfínteres y se expone a una situación de este miedo. ¿Cuál podría ser esa situación? A ver qué se les ocurre. Puede ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más cuándo podría ser? ¿Qué más se les ocurre? Una situación.
Bueno, muy bien, perfecto, también se va bien, bien, perfecto, bien. ¿Saben Pero cuándo entonces también se puede? no. Puede ser, ¿sí? Sí, si vos sentís que no te sentís acorralado, ¿sí? ¿Saben cuándo se puede también activar este miedo paradójico? Las personas que tienen fobias, ¿alguien sabe lo que es una fobia? Sí, es Sí, muy un miedo feo. irracional a... Bueno, una fobia es un miedo irracional. Ojo que no siempre es a cosas vivas, no siempre es a la araña, al tal animal. Puede tener fobia a los lugares cerrados, fobia a los lugares abiertos, fobia a los botones, fobia... realmente impresionante la cantidad de fobias que hay. Cuando una persona tiene una fobia muy heavy, la persona no puede controlar esa fobia. Obviamente sí con tratamiento psiquiátrico o psicológico, pero las fobias no se pueden controlar, chicos. Cuando la fobia es muy grande y esa persona se enfrenta a lo que le da fobia, puede activarse este sistema nervioso parasimpático y la persona se puede orinar y defecar encima. También depende de la situación en la que se encuentre con su fobia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, todos tenemos, hay distintos niveles de fobia. Podemos tenerle más fobia a algo, menos fobia a algo, depende. Yo, por ejemplo, le tengo fobia a los lugares cerrados. Entonces, para mí, yo me meto en un lugar, por ejemplo, no puedo subir por ascensor. Me da terror. No puedo hacerlo. No lo hago. Si tengo que subir 14 pisos por escalera, 14 pisos a la escalera. Pero yo no puedo subirme a un lugar cerrado. Pero hay fobias, qué sé yo, me dan asquito las arañas o me dan un poco de fobia, pero no es la misma que con el ascensor, por ejemplo. Entonces, todas las personas podemos llegar a tener fobias distintas, pero con distinto nivel. Es decir, no siempre le tenemos extremadamente fobia a algo. Nos puede dar impresión, nos puede dar... Pero la fobia es un miedo irracional, chicos. No se controla. Entonces, puede que en esa fobia, dependiendo de cómo yo me encuentre, supongamos, miren, vamos a hacer, para hacerlo más claro, les voy a pedir que se vayan al práctico complementario que ustedes tienen a continuación de la teoría, que dice trabajo práctico sistema nervioso, que tienen a continuación del apunte de clase, y vayamos al punto 16. ¿Lo encontraron? ¿Al punto 16? Bien. Fíjense que en ese punto 16 nos cuentan una situación de una persona. Nos dicen, Pablo es un andinista muy reconocido en el medio por sus grandes logros en las alturas. Tiene 24 años y ya ha escalado cerros de gran magnitud en situación de riesgo. Pero a pesar de su gran valentía y coraje para con las actividades de su vida, le tiene un gran respeto a los perros. La verdad es que se muere de angustia cuando se le acerca a uno, debido a un episodio desagradable que le tocó vivir en su niñez al ser mordido por uno cuando él intentaba acariciarlo. Es por esto que cuando Pablo ve un perro, aparecen cambios en su organismo, de los cuales algunos son los siguientes: taquicardia, horripilación, nerviosismo, aumento de la presión arterial, en ocasiones micción involuntaria. Empecemos uno por uno. Taquicardia. ¿Qué le pasó a Pablo ahí? ¿Qué le pasó si tiene taquicardia? ¿Qué se activó en Pablo? Se acelera el ritmo sanguíneo. Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Qué se activó en Pablo? El sistema simpático. Perfecto. Después me dice horripilación. Para el que no sabe, la horripilación es esa sensación como que nosotros le llamamos piel de gallina, ese como escalofrío que tenemos. Eso es la horripilación. La horripilación también está relacionada con el sistema nervioso simpático. Nerviosismo. Está nervioso Pablo. A lo mejor vio un perro. Iba pasando por una puerta y en la casa había un perro. A ver, en el nerviosismo, ¿el parasimpático se activa? No, el simpático. Bien. Después me dice aumento de la presión arterial. ¿Qué sistema se activó?
El simpático. Bien, hubo una vasoconstricción debido a la activación del simpático y su presión arterial aumentó. Quiere decir que Pablo, en ese momento, tiene una activación del sistema nervioso simpático. Ahora, en la última opción me dice, en ocasiones, me aclara que no es siempre, en ocasiones, micción involuntaria. En esas ocasiones donde tiene la micción involuntaria, ¿qué le pasó? Se activó el parasimpático. Entonces, ¿qué está teniendo en ese momento? Miedo paradójico. Muy bien. ¿Por qué les parece a ustedes que Pablo le pasa esto a veces? ¿Por qué les Porque se parece? siente frente a una amenaza. Bueno, pero el otro también se siente frente a una amenaza, porque de hecho fíjense que les habla de que tiene fobia a los perros. Pero ¿por qué podría pasar que a él a veces le da taquicardia y le aumenta no sé, le da nerviosismo y le aumenta la presión y a veces en ocasiones tiene una micción involuntaria? ¿Qué le podría pasar a Pablo? ¿Es lo mismo que él vaya caminando y venga un perro y lo quiera morder y lo acorrale contra una pared, que él vaya pasando por una puerta de una casa y vea un perro dentro de una casa que le ladra? Se siente ¿Es lo acorralado. mismo? Bueno, va por ahí, exacto. Es decir, él le tiene miedo a los perros, le tiene fobia. El tema es que no es lo mismo, repito, ir pasando por una casa y ver que hay una persona paseando un perro, o que hay un perro metido dentro de una reja en una casa, que ir caminando por la calle y que venga un perro a atacarlo y lo acorrale contra una pared. La fobia es la misma, él tiene fobia a los perros. Lo que pasa es que no es la misma la situación en la que se expone a su fobia. ¿Se entiende por dónde va la diferencia? Sí. Belu, ¿levantaste la mano? ¿Me ibas a preguntar algo? No, quise decirte Ah, que sí entendí y se levantó sin querer. perfecto. Entonces, más allá de que las fobias nos pueden dar esta sensación, como les digo, depende de cómo me enfrente a la fobia yo. No siempre me enfrento a la fobia de la misma manera. La fobia está, es un miedo irracional, él la fobia la va a seguir teniendo, pero no es lo mismo ver un perrito que está durmiendo en la calle y que no se le acerca a que venga un perro, lo ataque y lo quiera morder. O sea, es distinto. Entonces, claramente, cuando él ve un perro y va pasando, y sí, probablemente como él le tiene miedo, se active su sistema nervioso simpático, si le ladra. Ahora, si el perro lo viene a atacar y lo arrincona contra una pared, y claramente su miedo va a ser mayor, porque justamente él le tiene fobia a ese perro. Entonces, lo que yo quiero que entiendan, chicos, más allá de que estamos comparando el simpático con el parasimpático, que estamos comparando básicamente la función de uno, la función de otro, es que muchas veces puede pasar que frente a ciertas situaciones se activa el simpático y frente a ciertas situaciones se activa el parasimpático. Y los efectos no son lo mismo. Entonces, bueno, esto es como un ejemplo, esto lo tienen en el práctico o complementario, como para que más o menos ustedes se den una idea de un ejemplo, por eso está en el práctico complementario, como para que ustedes se den una idea de, bueno, qué sistema se podría activar y los efectos que uno tiene. Probablemente ustedes van a ir a rendir a la facultad y ¿qué les va a pasar? Y van a tener taquicardia, y van a tener aumentada su frecuencia respiratoria, van a sudar. Entonces, todo eso es clara activación de su sistema nervioso simpático. Pero es normal que pase ante una situación. De hecho, chicos, le va a pasar en el ingreso y cuando entren a la facu, cada vez que vayan a rendir un examen, les va a pasar exactamente lo mismo, porque ante las situaciones de miedo o ante las situaciones de estrés, siempre se activa el sistema nervioso simpático. El problema es que muchas veces cuando una persona tiene el estrés crónico, estos efectos, ya lo vamos a ver regulados a nivel hormonal, estos efectos también se ven en forma constante. Entonces la persona, o ante los ataques de pánico, también.
Yo veo una persona con un ataque de pánico y tiene estos mismos síntomas. Entonces, bueno, es como les digo, es normal que se produzca la activación frente a situaciones de miedo o estrés, el problema es cuando el estrés se vuelve constante. ¿Se entiende? ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto? ¿Algo que me quieran preguntar? Dani, Dime. es una pregunta medio tonta, pero ¿todas las personas tienen fobias? Mira, la verdad se lo tendrías que preguntar a un psicólogo, porque yo no soy psicóloga, pero dicen que la mayoría de las personas por lo menos una fobia tienen. Obviamente, como te digo, no todo el mundo tiene la misma fobia, ni tampoco tiene la misma intensidad de su fobia. Hay personas que a su fobia tienen una fobia dentro de todo controlada, y hay personas que no pueden controlar su fobia y hasta tienen que ir a tratarlo con un psicólogo porque realmente les condiciona su vida diaria. Seba, decime, ¿qué me ibas a preguntar respecto a la médula espinal? Que me decías que tenías dudas. Claro, acordate que lo que yo les dije es, cuando vos lesionás la médula, todo lo que está por debajo de ese punto lesionado, perdés la sensibilidad. Es decir, no lo sentís. Por eso una persona, por ejemplo, que se lesiona la médula, puede que quede parapléjico y no pueda mover. Y depende, Seba, puede ser una lesión medular eh, o no serlo. No siempre es una lesión medular. A veces hay alteraciones a nivel, hay alteraciones, por ejemplo, de algunos trastornos donde la persona no siente el dolor y no está relacionado con una lesión medular. Depende. Puede ser que no sienta el dolor por una lesión medular o puede ser que tenga algún trastorno que no le permita sentir el dolor y que sea no a nivel medular, sino a nivel del encéfalo. Depende la causa. Puede ser por ambas cosas. No siempre cuando se nace es por una lesión medular. Bien. Bueno, muchachos, mañana vamos a hacer el práctico de esto, así que les pido por favor que lean la unidad. Mañana hacemos práctico, corrección y vemos dudas de la unidad. Que tengan una hermosa tarde, nos vemos mañana. Chau, chau, que descansen. Chao, Dani. Chao, Dani. Dani. Chau, chicos, nos vemos. Chau, chau. Que